Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Como siempre nos gusta mucho pues darles la bienvenida a este espacio de Cultura TIC, que como siempre nos gusta confirmar, reafirmar y comentarles pues a las personas que llegan nuevas, que es un espacio de conversación, es un espacio donde su participación es muy valorada, que nos ayuda a seguir construyendo aprendizajes, que nos ayuda a nutrir y a profundizar cada una de las temáticas que abordamos en cada uno de estos encuentros. En esta oportunidad estamos entonces en el quinto y último ciclo del año, también en el cuarto taller del año, que es el taller con el que damos cierre a Cultura TIC por este 2025. Este último ciclo lo denominamos Ciencia Ficción y Cultura Digital entre futuros y pantallas y tenía pues como propósito o lo que buscamos al construir y al pensar cada uno de los temas que íbamos a atravesar en este ciclo es que queríamos reflexionar sobre cómo la ciencia ficción, más allá de ser un género narrativo, también se ha convertido en un laboratorio de ideas que nos ayuda a comprender, cuestionar e imaginar cómo es nuestra relación con la tecnología. En esta oportunidad, en este taller, pues puntualmente, que hemos denominado entre distopías y pantallas, insurrecciones desde la ciencia ficción, tenemos un propósito que es cuestionar el poder de la tecnología. Eh, y en ese cuestionar pues el poder de la tecnología también buscamos imaginar y ensayar esos futuros alternativos que se van nutriendo también con la cultura digital. En esta oportunidad nos acompañan dos personas muy queridas para nuestra área, que son Liliana Castaño y Alejandro Morales. Ambos son magíster en educación con énfasis en TIC. Agradecerles a Alejo y a Lili por acompañarnos esta tarde, por haber pues sacado un tiempo de sus agendas para acompañarnos, para construir este taller, para venir y conversar con nosotros. Los dejamos pues como con nuestros asistentes y nuevamente recordarles que pueden escribirnos por el chat, encender sus micrófonos, encender sus cámaras y participar y contarnos como sus reflexiones y sus experiencias a partir de lo que aquí vamos a conversar. Entonces, bienvenidos y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Sara, por la presentación. Bienvenidos a este espacio. Este es un espacio, como bien lo decía Sara, sobre conversar en torno a lo que ha mediado las tecnologías y todas las ilusiones y demás elementos que hemos puesto en ellas para crear nuestros futuros, nuestras realidades. Va a ser un espacio un poco conversado. También queremos invitarlos mucho a la participación por el chat. Si se animan a activar los micrófonos también sería genial. Y queremos iniciar por contarles, bueno, un poco el contexto también del nombre. Hay un principio allí, es que junto con Alejandro ya habíamos estado en unos espacios conversando sobre la importancia de reconocer cómo la ciencia ficción ha tenido un impacto en nuestra realidad y justamente pues hace parte de nuestras creencias y particularidades como sociedades. Entonces hoy queremos hacer también un recorrido que parte de la ciencia ficción, no solamente desde los videos, las películas, sino también desde todo lo que nosotros conocemos como la literatura que nos acompaña y que nos ha llevado también a hacernos ilusiones y desilusiones de nuestras realidades. Por eso lo hablamos desde las insurrecciones, pero también desde las distopías que son tan importantes para poder generar nuestros enlaces con la realidad. Y para empezar, queremos hacerles una pregunta y queremos que nos dejen pues sus comentarios o sus respuestas. Si alguno también se anima y activa el micrófono, también nos gustaría mucho. Entonces queremos preguntarles qué obra de ciencia ficción los ha hecho pensar, cuestionar o desconfiar del futuro. Esta pregunta parte justamente de ese principio de pensarnos en distopías, pero también en esa relación con la ciencia ficción que venimos teniendo desde años muy atrás. Incluso desde el cine, no solamente desde esa perspectiva de lo visual, sino también desde la literatura, como les mencionaba ahorita. Entonces, si nos van dejando por allí sus respuestas para que vayamos prendiendo motores en esta conversación que queremos tener el día de hoy.
Voy mirando por acá por el chat. Estefanía nos dice, sí, 1984 de Orwell, muy buena esa obra, es espectacular. Puesto para la temática que estamos abordando el día de hoy. A ver, ¿quién más se anima por allí? Crónicas Marcianas. Ay, Lina, ese nos puedes colocar de pronto allí el autor. Eso sería súper genial para que podamos buscarlas también después. Nos cae ahí en el chat, entonces también nos serviría mucho. E.T., Gustavo nos dice, E.T. es una muy buena distopía también. Black Mirror, súper buena serie, muy aclamada cuando sacó sus primeras temporadas y luego también cuando ha sacado esas otras últimas que han sido también tan reflexivas sobre todo lo que estamos viendo en la actualidad. Crónicas Marcianas de Ray, listo, súper. Gracias, Lina, porque ahí nos va quedando en el récord también para que los podamos em, consultar. Y Star Wars, también la pone Gustavo. Fundación de Asimov, sí, súper bien. Edison, súper. Como ven, tenemos una mezcla entre ese pensamiento que de pronto a veces encontramos muy arraigado y este cuando hablamos de la ciencia ficción, muchas veces nos inclinamos de pronto por un lado más de escritura o un lado más de lo audiovisual. Sin embargo, ahí vemos unas mezclas muy espectaculares y dentro de todo eso que reflexionamos, casi siempre la humanidad pues termina muy convaleciente. Literalmente terminamos muy condenados a aquello que las máquinas, las tecnologías, pues nos han dado dentro de ese mundo distópico. Y realmente eso es lo que busca una distopía, generar como ese cuestionarse, desconfiar, pensar de todos los futuros posibles e incluso pues pensar también cómo puede ser nuestro ser, nuestro estado frente a todo el uso de las tecnologías. Entonces, gracias por haber dejado ahí los comentarios. Vamos a dar como el siguiente paso en esas reflexiones que hemos traído. En TV, el auto fantástico, sí, súper. Y vamos a hablar un poco de ese lugar de la tecnología en la en la ciencia ficción. Acá trajimos como algunas representaciones, seguro algunas carátulas ustedes las reconocen. Estas están muy, ay, Cyberpunk. Es una serie muy buena, gracias Estefanía, sí, también. Acá trajimos algunas, como que están relacionadas con el tema que vamos a conversar, y es justamente cómo esa ciencia ficción se mezcla con la tecnología y luego lo que nos da es esa distopía tan alarmante en todos los casos. Casi siempre que lo analizamos, hay unos factores como que son transversales a todas estas distopías de ciencia ficción y tecnología. El primero es la necesidad de adormecer al ser humano, como ese pensamiento crítico, cómo se va desapareciendo de las mentes de nuestros protagonistas. Recuerden que en cada una de estas series y películas pasa algo y es que hay mucha búsqueda de la vida eterna, hay mucha búsqueda como de esa apertura para poder estar más tiempo en esta existencialidad, pero también hay un elemento y es como todo ese lo ficcional que nos lleva a considerar que la política, la ciencia, la cultura, todo eso se va transformando tan rápido que nosotros no alcanzamos como seres humanos a redimir como nuestro pensamiento a la par que va avanzando toda esa tecnología. El ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos que más hemos repetido cuando estamos hablando de esas distopías con ciencia ficción, hablamos mucho de Matrix, porque si ustedes se la han visto, tiene como todas las señales de lo que nosotros podríamos llegar a hacer con tecnología y avance, ¿cierto? Pero también nos da como el rango de nosotros si estaremos o no estaremos en la Matrix. Yo creo que cuando uno se ve esa película queda uno sugestionado, pensando todo el tiempo, y si yo estoy en la Matrix y realmente no soy yo quien está hablando en este momento, ni Alejo el que me está mirando, ni ustedes quienes me están escuchando, sino que realmente este es un momento en el que estamos reflexionando sobre una matriz y estamos al mismo tiempo estando en ella. De ese tipo de pensamientos son de los que la humanidad pues se ha plasmado y por lo mismo en la ciencia ficción pues estamos viendo tantos elementos. Otro factor que también me gustaría como mencionarles y que está muy alineado con todos estos elementos
que estamos viendo acá es el elemento del medio ambiente. La ciencia ficción como un elemento con las tecnologías nos da para hablar de todo. Miren que cuando estamos viendo esas distopías, lo que más notamos es que hemos perdido la naturaleza, hemos perdido el agua, hemos perdido por ejemplo, en Elysium es una de las películas que se visualiza como todo eso, como el final, y realmente aquellos que están en la parte superior, que es por fuera de nuestra tierra, están viviendo en una naturaleza amplia, tienen todas las posibilidades de acceso a la salud. Entonces es como también todas nuestras realidades y casi que los básicos que como, excepto en el planeta de los simios, sí, es que el planeta de los simios viene siendo como una distopía muy salida de casi que todos los planos, es algo muy particular. Esa, no, eso no es ni una trilogía, ya lleva un montón de películas, pero hace parte también de lo que nosotros hemos considerado como posible final del ser humano. Entonces, todos estos elementos parten también, o todas estas ciencia ficción mediada por tecnologías, parte también de una necesidad de reconocernos como dentro de nuestros factores como seres humanos. Por ejemplo, en todas se ve elementos de salud, en todas se ve elementos de la economía, la política, la religión, ni qué decir de la ética. Todas están trasladadas por esa ética y esas tomas de decisiones que debemos tener como seres humanos. Y como no sé si han visto algunos capítulos de Black Mirror, que ahorita también vamos a profundizar en algunos de ellos, mmm, hay un elemento muy fundamental y muy trascendental en todo lo que nosotros estamos viendo actualmente con las tecnologías, y es la ética y los elementos culturales que nosotros estamos trasladando para poder regenerar todas esas relaciones que estamos teniendo con las tecnologías. Ahí hay otros dos ejemplos de películas que también son muy poderosas porque justamente nos hablan de eso que les venía hablando, cómo envejecemos, cómo también tenemos la perspectiva de la estética. Si nos ponemos a revisar, ciencia ficción casi que nos traslada y distopía nos traslada a todos los elementos que nos hacen seres humanos, ¿cierto? Todos esos elementos socioeconómicos, culturales, de la estética, porque si ustedes ven estas películas tienen también algo muy transversal y es que en todas la estética es algo súper importante. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en Elysium, quién es la presidenta de la parte superior, donde están todos los que lograron salir del planeta antes de que todo lo malo sucediera, pues es una persona pulcra, es una persona vestida hasta de blanco, la representación que nosotros también tenemos de los colores, de toda la parte estética que puede generarse en torno a la lectura y la comprensión que podemos hacer de cada una de estas obras de ciencia ficción realmente terminan siendo una lectura muy en paralelo, que también si se han visto los Juegos del Hambre, también es una muy buena referencia porque esa estética que estamos viviendo actualmente con las redes sociales, con todos los elementos que encontramos a nuestro alrededor, que nos venden un montón de elementos para llegar a esa estética pulida, pulcra, que esperan también ver de nosotros, pues hacen parte incluso de todo lo que nosotros también traemos para revisar en este espacio. Dale, Alejo. No sé si quieres ahí agregar algo o pasamos a este que también hace parte. Bueno, no, bueno, buenas tardes para todos y todos los que nos acompañan en este momento. Pues siguiendo como este hilo conductor, pues digamos, por un lado, como nos contaba Liliana, pues tenemos esta dimensión del cine que busca Ujú. mostrarnos un poco a través de esas distopías cómo puede ser esa relación con la tecnología y cómo esa tecnología pues tiene cierta carga ideológica, responde a unos intereses de orden económico y político que generan brechas, desigualdades, eh, y que nos invitan eso como a eh, valerse un poco de esa ficción para cuestionarnos, preguntarnos justamente sobre cómo estamos llevando esos modos de relacionamiento con la tecnología, cómo está esa tecnología configurando nuestras maneras de ser humano, de interactuar con nosotros, de generar esas brechas y qué efectos o consecuencias se pueden ir generando en un mediano o largo plazo, ¿cierto? Algo también valioso, pues, como de lo que veíamos acá, me va a volver. Eh, con estas
películas y series, ¿cierto? También entender como el contexto en el cual él surge, el género al cual pertenecen, que es el género del cyberpunk, el cual surge pues en la década de los 80 y ese género lo que busca es justamente explorar a partir de la ciencia ficción y la relación con la tecnología, todos esos futuros posibles que se pueden dar allí, ¿cierto? Pero no solamente pues lo podemos explorar a través del cine, sino también a través de la literatura, que pues incluso ha estado mucho antes desde que surgiera como tal este género del cyberpunk, ¿cierto? Acá tenemos pues algunas obras interesantes que nos llevan a pensar o cuestionarnos esa relación con la tecnología, cómo condiciona esos modos de sociedad. Por ejemplo, acá pues quisimos traer justamente esta primera obra de Philip Dick, se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque es justamente la obra de la cual se basan para crear la película de Blade Runner, ¿cierto? Entonces, mirar también cómo desde la literatura, de toda esa creatividad que estos escritores plasman allí, toda su imaginación, logra materializarse también a través de la ciencia ficción y logra materializarse también en esa relación que nosotros tenemos con estos autores al momento de leernos, ¿cierto? Yo creo que un elemento valioso de la literatura es que pues ese vínculo que se genera allí entre el lector y el escritor es a partir de esa resignificación y esa posibilidad de nosotros imaginar y reimaginar eso que estamos leyendo y esas ideas que están resonando allí. Por ejemplo, otra obra característica muy propia de este género de ciencia ficción es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, ¿cierto? En el cual nos muestra cómo la tecnología y los avances tecnológicos han sido utilizados justamente para generar un control social, generar castas sociales y asegurar que dentro de esas castas sociales pues no haya lugar a cuestionamientos y que cada una de estas personas que ocupan estas casas o estos roles sociales dentro de este mundo, pues se sientan completamente feliz. Y para ello todas las tecnologías y las herramientas que están dispuestas allí siempre están en función de que esas personas estén felices todo el tiempo, ¿cierto? Que no haya lugar a la crítica, a la pregunta, al cuestionamiento. Y ahorita más adelante vamos a ver pues como un poco enlazando pues como estas ideas de un mundo feliz alrededor justamente de estas distopías. Por otro lado, pues también que ahorita lo mencionaban por el chat, muy interesante, ahí vamos viendo cómo empiezan a identificarse o a encontrar puntos en común en ciertos autores. Aquí Ray Bradbury, no sé si lo pronuncié bien, allí mencionaron pues algunas obras características, ay, no me acuerdo aquí el nombre, voy a mirarlo rápidamente. Crónicas Marcianas fue una que mencionaron allí. Eh, Otra obra característica es El hombre ilustrado, en el cual pues trata de la historia de un hombre pues que está completamente tatuado, que fue tatuado por una mujer que proviene del futuro y cada tatuaje cuenta una historia diferente y digamos que así se desarrolla un poco este libro y pues dentro de este libro y dentro de estas historias, que son un total de un compendio de 18 historias, buscan justamente desde esa ciencia ficción explorar esos mundos posibles, esos ideales de futuro frente al hombre, frente a la tecnología. Allí empiezan, esta obra pues es del siglo XX, pero allí ya empiezan a aparecer algunas luces vinculadas con inteligencia artificial, ¿cierto? A imaginar esos futuros alternativos sobre el Ujú. hombre por fuera del planeta Tierra, ¿cierto? Y cómo utiliza estas tecnologías para conquistar otros ya espacios por fuera de este planeta, ¿cierto? Entonces allí pues también creo que la literatura nos ha permitido y la ciencia ficción un poco explorar cuáles son esas pretensiones o apuestas que tiene el hombre a través de estas tecnologías, ¿cierto? Eh, por allí creo que están escribiendo en el chat, ¿cierto? Por acá están compartiendo esas obras. Ah, sí, excelente. Eh, bueno, otra obra súper interesante que pues poco más reciente es La policía de la memoria de Yoko Ogawa, creo que así se dice,
También es un libro muy interesante que de hecho Byung-Chul Han cita en su obra Ujú. llamada No Cosas, y justamente la cita porque en este libro Byung-Chul Han de No Cosas habla sobre cómo hemos pasado del poseer o el adquirir esos objetos, esas pertenencias físicas, a aquellos elementos ya inmateriales que se encuentran en el ciberespacio, ¿cierto? Ya no, lo importante no es acumular objetos o pertenencias, sino acumular información o experiencias y demás aspectos que puedan mostrarse en el ciberespacio, ¿cierto? Y él menciona un poco la policía de la memoria porque allí, en esta obra, básicamente, pues solamente voy a mencionarlo, no voy a hacer mucho spoiler para que se animen a explorarlo. Digamos, aquí se habla de una población que vive en una isla donde no se les permite tener recuerdos, ¿cierto? Y hay una policía que se llama la Policía de la Memoria que se encarga de asegurar que en esa sociedad ninguna persona pueda acumular recuerdos, ¿cierto? Y creo que allí pues hace esa reflexión Byung-Chul Han justamente para problematizar un poco cómo hemos ido perdiendo esa carga o ese valor significativo a la memoria, a los recuerdos, al eh, vivir una vida pues mucho más contemplativa para simplemente dedicarnos a usar tecnologías que nos ayuden simplemente a mostrar y dar cuenta de ciertas interacciones en el mundo digital, pero que hoy las estamos mostrando y al día de mañana ya las estamos olvidando, ¿cierto? Y por último, pues como ya lo mencionaban también en el chat, pues está 1984 de Orwell, ¿cierto? Aquí ya nos muestra un poco más justamente ese lugar que tiene la vigilancia, esos modos de relacionamiento de poder y de control y de dominación y de vigilancia constante justamente para generar ese control social y que, bueno, un poco de eso pues se ve reflejado también en nuestros modos actuales de relacionamiento. Entonces, creo que aquí la literatura también, pues, desde las diferentes épocas en las que ha sido escrito cada uno de estos libros, pues, nos, más que distopías, yo creo que eh, lo que hicieron fue ya anticipar muchos de los eventos y acontecimientos que estamos viviendo hoy en día en relación con, con la tecnología y cómo se configura la sociedad alrededor de ella. No sé, pues ya sería como para preguntarles allí que lo puedan ir contando a través del chat o si se animan, porque pues como les decíamos ahorita al inicio, pues la idea es que sea un espacio de conversación. Nos cuenten cuáles de estas obras que hemos mencionado así brevemente, desde lo que mencionamos, las películas, estos libros, se asemeja un poco a lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuáles consideran ustedes que materializa un poco esos fenómenos, esas situaciones cotidianas que estamos viviendo hoy en día con la tecnología? No sé, por allí, si ya eh, se animan ahí como a contarnos. Por aquí Edison nos comparte también otra obra recomendada para que nos animemos a explorarla, que es la trilogía del hielo de Vladimir Sorokin, así se pronuncia. No sé, sí, allí ya pues también Edison nos deja allí como esa recomendación. Bueno, Hola Luis, hola, ¿cómo están? bien, ¿y usted? Bien. Pues yo no he leído la obra de 1884, pero sí vi una obra de teatro Oh, eh, que estaba basada en el libro, ¿cierto? Y entonces, pues en la obra de teatro, más o menos como que la gente delataba a las demás personas con sus aparatos, dispositivos móviles. ujú, Hace como 5 años la vi. Y ahora en Venezuela están promoviendo que delaten a los vecinos, pues, que estén como apoyando a los Estados Unidos con sus dispositivos móviles, con una aplicación que tienen ellos. Creo que es como Bene App, algo así, como una aplicación. Entonces, pues, se me parece mucho que la obra de teatro, pues, coincida con lo que está pasando ahora. Me parece muy teso, pues, que coincida. muchas gracias Alejandro, muy interesante eso que mencionas porque sí, ya es un poco mostrar cómo esa ficción se materializa en la realidad y creo que es muy
sí, impactante justamente poder reconocer eso porque ahí nos muestra justamente también cómo a través de los dispositivos, los medios, las tecnologías que tenemos a la mano, pues ya no solamente son organismos, gobiernos, entes externos que se encargan de vigilar y controlar a las personas, sino que se incita a que nosotros mismos seamos quienes estemos vigilando constantemente al otro. Y eso que mencionas, pues es un claro ejemplo de cómo se puede materializar. Sí, profe Alejo, y Luis, gracias por habernos traído también ese ejemplo y también pensándolo como mucho, miren que muchos de los elementos que vemos en esas distopías que mencionamos como los libros y los películas o series, realmente casi todos están anclados mucho a la violencia, pues estamos como también viviendo como una etapa en la que, bueno, ustedes saben que toda la mediación y guerras que estamos teniendo a nivel mundial. Ahora lo que vemos son niveles de tecnología más elevados y cada vez vamos a seguir viendo cómo se utiliza la tecnología para potenciar esos elementos de vigilancia y seguridad, que son yo creo que dos conceptos que también están muy transversales en todo lo que hemos visto hasta el momento. Por ejemplo, en las películas y en las series, los factores de vigilancia y seguridad son súper elementales. Algunos inician con la compra de una cámara para proteger la casa, la compra de una casa inteligente para tener más seguridad y así sucesivamente, ¿cierto? Y ahora lo que vemos, pues yo creo que a todos nos ha pasado con los algoritmos, que más adelante también lo vamos a visualizar, me voy a adelantar un poquito, pero seguramente cuando terminemos esta sesión, a ustedes en sus celulares y a nosotros también nos van a empezar a aparecer, bien sean los libros, las películas, las referencias que estamos haciendo en este momento, pues seguramente nos van a empezar a aparecer en nuestras redes sociales, o si no tenemos redes sociales, pues simplemente en nuestro buscador cuando entremos a buscar algún elemento. Entonces, como toda esa visual de lo que tenemos en el momento, en el presente, con lo que vivimos en nuestro presente, cada vez, incluso Alejo lo mencionaba ahorita muy de parte de Bill Chung Han, como de manera muy por encima, y es justamente si ustedes revisan esa obra de las no cosas, nos permite a nosotros también revisar cómo nosotros nos estamos relacionando con las cosas materiales, pero incluso él llega a un nivel de reflexión en ese libro en el que nos habla de las cosas materiales como nosotros mismos, como seres humanos, y ese poder de desposeernos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, incluso aislando todas esas memorias que podemos tener de lo que hemos vivido con las personas, ¿cierto? Entonces va a ser muy interesante y yo creo que ahí Alejo con la diapositiva que sigue también nos va a llevar mucho a esa reflexión de lo que estamos conversando. No sé si ponemos alguno se anima a leernos este fragmento con una voz diferenciadora para que nos veamos Alejo y yo nomás. No sé si alguno se anima o alguna activar su micrófono y leernos este fragmento por allí. Listo. Luis, dale, te escuchamos. Hoy vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación, los gobiernos, las grandes corporaciones, los grupos religiosos y los grupos políticos fabrican realidades espurias. Por eso, en mis escritos me pregunto, ¿qué es real? Porque constantemente nos bombardean con pseudorealidades, creadas por personas muy sofisticadas mediante sofisticados mecanismos electrónicos. No desconfío de sus motivos, desconfío de su poder. Y es un poder asombroso, el de crear universos enteros, universos mentales. Lo sé bien, yo también hago lo mismo. Philip Dick. Gracias, Luis. Bueno, aquí que nos encontramos, esta es una de los fragmentos o reflexiones que él ha hecho también sobre, bueno, sobre una lectura en doble vía. También cuando hablamos de esa reflexión que debemos dar sobre las tecnologías y cómo lo vemos ahí, cómo nos lo está manifestando, no solamente son las personas más poderosas aquellas que están utilizando ese poder de las tecnologías, de gobernar
de imponer algunos elementos, algunas conversaciones, de hilar incluso lo que nosotros podemos y no podemos visualizar en redes sociales y demás, sino que incluso, y Alejo también lo he manifestado ahorita, nosotros mismos dentro de nuestro ecosistema, dentro de todo lo que nosotros hemos creado, también somos quienes nos sofocamos en todo este elemento de las tecnologías. Y justamente hay una reflexión también y muy similar, la hacen otros escritores, y es que también vender la idea de la distopía genera en muchas ocasiones, pues genera como ese relacionamiento tan disociado de la realidad. Entonces tenemos muchas personas en este momento, incluso hace como 2 días estaba leyendo un artículo en el que se mencionaba de cómo nosotros mismos nos disociamos de toda esta realidad para poder existir en muchas ocasiones. O sea, el tiempo que nosotros dedicamos, por ejemplo, a no estar conectados al celular, el tiempo que dedicamos a no ver las noticias para no consumir de pronto ese tipo de elementos que son fatídicos, nos ayudan a nosotros mismos como a dejar de lado todo eso que nos quieren propiciar a través de las tecnologías. Pero también hay un elemento muy asombroso en todo lo que hemos estado visualizando, y es que la ciencia ficción también nos ha ayudado a nosotros pues a promover otros elementos que también nos ayudan demasiado en nuestro día a día. Elementos dentro de la salud, por ejemplo, todas las generaciones que estamos haciendo de máquinas y mecanismos que nos ayudaron, por ejemplo, durante la pandemia del COVID y post-COVID. Pues también en esos días estaba revisando otro artículo que hablaba de todo lo que hicimos para lograr que una persona pueda sobrevivir a un elemento tan duro como un paro respiratorio y todos los otros elementos que vivimos durante la pandemia del COVID. O sea, que no todo también pues es malo, sino que obviamente en distopías uno menciona todo eso que puede reencarnar en nuestra realidad y que no es tan maravilloso para el ser humano. Dale, Alejichu. Mm, ahí te doy palabra. Bueno, y yo creo que ahí con lo que menciona Lili, pues conecta muy bien con, como con estas dos ideas que queremos traer, y es justamente entender esa relación de la ficción y la realidad, ¿cierto? Y es justamente eso, la ciencia ficción, las distopías, pues eh, no debemos concebirlas únicamente como ese escenario fatídico, apocalíptico, en el cual se instaure pues como cierto miedo en las personas, sino que es una herramienta pues de pensamiento que nos ayuda a nosotros como seres humanos pues hacernos preguntas, cuestionar esa realidad, ¿cierto? Concebir esa ciencia ficción como un espacio político que sea cuestiona esas lógicas actuales en las cuales nos estamos desenvolviendo, pues juega un papel allí protagónico, ¿cierto? Y que esas distopías, pues, además de, pues, como en las obras que veíamos ahorita al inicio, pues, algunas sirvieron de ayuda para predecir o anticipar muchos acontecimientos de la actualidad, pues estas distopías que están presentes en las obras de literatura o de la ciencia ficción, pues también lo que buscan es justamente hacer esa crítica, exagerar un poco a través de la sátira y otros elementos de orden crítico para mostrar eso que ya nos está ocurriendo y que a través de estas obras, pues nosotros como esas personas que nos acercamos a ellas, quizás inicialmente por un interés solo de entretenimiento, de distracción, pues con esa excusa inicial, pues estas obras pueden trascender y transmitirnos un mensaje sumamente valioso que nos ayude a cuestionar pues nuestra realidad y particularmente pues en el caso pues, del cual estamos hablando en este momento es justamente esa relación con el mundo digital, ¿cierto? Y por ejemplo acá pues traíamos estas dos imágenes, esta primera que es una pildorita que se llama Soma, que es mencionada allí en el libro de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz para quienes de pronto no la han leído. Y esta pildorita lo que busca es justamente eso, generar ese condicionamiento en las personas para que se sientan felices todo el tiempo. Y apagar en esas personas, pues justamente la angustia, la tristeza, la depresión,
el hacerse preguntas, el hacerse cuestionamientos. Y eso es algo que, pues, esa obra que pues, es de mediados del siglo XX, pues la vemos muy materializada en la actualidad, ¿cierto? No solamente en el contexto de la salud, ¿cierto? Con el tema de los antidepresivos, pues, sino también particularmente cuál es el soma que nosotros estamos allí evidenciando constantemente en este campo de la cultura digital, pues todo lo que tiene que ver con las redes sociales, pues todas las aplicaciones que nos generen distracción en los dispositivos móviles, que nos generen dopamina, ¿cierto? Que nos generen ese placer de sentirnos bien, ¿cierto? Y allí, pues, justamente ya estas obras, pues, uno puede empezar a analizar, vea, pues, qué relaciones hay allí, bueno, esto cómo está influyendo en mi modo de relacionamiento con otras personas, en mi relacionamiento con la tecnología y en mi relacionamiento con el mundo, ¿cierto? Y allí, pues, entonces surge justamente, pues, como esa pregunta, bueno, aquí ya les mencionábamos, pues, un ejemplo de cómo se ha materializado, pero también es interesante eso de poder hablar y nosotros ponernos a pensar un poco qué distopías se han ido materializando en nuestras prácticas cotidianas al interactuar en entornos digitales. Allí no sé qué de pronto se les ocurra en este momento que nos quieran compartir allí en el chat. Eh, Igual no sé, Lili, si tú ibas a mencionar algo como respecto a esto. Creo que, No, Alejo, creo que ahí vamos bien. Estoy viendo la hora y nos faltan varios temas por tocar. bueno, entonces vayamos avanzando. Eso. Bueno, por ejemplo, esta, ¿para qué? Bueno, y a propósito, pues como de esa pregunta, pues la invitación, pues con esa pregunta lo que queremos es poder cartografiar un poco, reconocer eh, alguna escena o situación. La invitación es que pues en este momento pues pensemos un momento, nos sentemos como a pensar para que hagamos un pequeño ejercicio, pues queda allí como la provocación, pensar en una escena o situación, ya sea de alguna película, de alguna serie, de algún libro de ciencia ficción, ya hemos mencionado varios, ustedes ya han mencionado también algunas, ¿cierto? Alguna de esas películas, series o libros que conozcan, piensen en alguna escena o situación propia de estas obras de ciencia ficción y que ustedes consideren que hoy ya hace parte de nuestra cotidianidad, ¿cierto? Eh, Aquí pues queremos invitarlos a que pues, puedan interactuar en este mural de Padlet, en el cual puedan compartirnos como esa escena, esa situación, y la pueden acompañar con una imagen, con una noticia que refleje justamente esa materialización de esa distopía, para que entre todos vayamos eso, como haciendo ese reconocimiento de esas realidades. Eh, a ver, por aquí ya se dejó pues como el enlace a Padlet. Eh, entonces, sí, las invitamos a que pensemos una escena, una situación concreta de ciencia ficción que ustedes consideren que ya hace parte de nuestra cotidianidad y la publiquemos allí en este muro interactivo de Padlet. Y si desean, pueden buscar esa situación que parece de ciencia ficción, pues acompañarla con una imagen o noticia que, que ya nos dé cuenta de que, bueno, eso ya está pasando, que esas distopías de las que se hablan en estas obras, pues ya están ocurriendo. Por aquí está pues como el Padlet para que pues, se animen y nos compartan allí como esas experiencias. No sé si nos damos Si uno. quieres, Alejo, o si quieres, vamos avanzando y ahorita antes de cerrar, revisamos si tenemos algunas cartografías de distopías del mundo digital. Ahí les dejamos la invitación para que Eso. Y les vamos a mostrar algunos ejemplos, de pronto con eso ya se ahí animan, nos ilustramos. Eso, se animan un poquito más. para que quede un poquito más claro como el ejercicio. Exacto.
Listo. Bueno, aquí tenemos pues un primer ejemplo. Yo creo que este es un ejemplo claro de cómo esas distopías, eso que se cuestiona o se problematiza en la ciencia ficción, pues ya trascendió al plano de lo real, a nuestra cotidianidad. Esta imagen, para quienes, pues, algunos ya lo mencionaron, pero quienes de pronto no han visto, esto hace parte de uno de los capítulos de Black Mirror, que es el episodio 2 de la temporada 2 que se llama Oso Blanco. ¿Cierto? Eh, Di- Allí la protagonista es una mujer que despierta inconsciente, pues, en una casa, y cuando sale de esta casa, pues se da cuenta que está en una especie de mundo apocalíptico en la cual pues la están persiguiendo para asesinarla y que pues ocurrió como un desastre tecnológico, por así decirlo, en el cual las personas, digamos, ya han quedado, por así decirlo, a ver, ¿cuál es el término? En Mm, un bucle. un bucle, sí, en el cual Ujú. se ven, sienten la necesidad o se ven obligadas a grabar en todo momento con sus dispositivos móviles lo que le está pasando a esta mujer. Así esté llorando, pidiendo ayuda, viéndola angustiada, corriendo por su vida, ¿cierto? Eh, Ahí también, Alejo, como importante mencionar que ella está pagando como una especie de condena. Ella está pagando una especie de condena porque ella hizo algo realmente malo en la concepción legal de la maldad. Entonces, en pago, en su condena, es levantarse siempre en ese universo paralelo donde está viviendo. Sí, sí, se parece. Es igual, es como mientras ella está pagando su condena, el pago de su condena es ese, que nadie le ayuda, todo el mundo la graba y siempre son personas diferentes, o sea, todos los días ella vive un martirio y todos los días son personas diferentes, pero uno no sabe qué fue lo que ella hizo para estar en esa situación y ya más adelante es que empiezan a revelar el por qué ella está haciendo ese, como pagando, por así decirlo, esa cárcel. Es muy bueno el episodio porque nos devuelve otra vez a lo de la ética, la moral, también el hecho de ser seres humanos y cómo ayudamos a los otros. Y yo creo que ahora más con las redes sociales hemos notado cómo se viraliza súper fácil una golpiza a otra persona, a los animales o algo que no entra pues en las cabales de una persona con raciocinio, no haría algo así, ¿cierto? Pero como nosotros o las personas se quedan grabando y luego difunden los videos y demás elementos que hacen que todo también se vuelva muy bizarro y muy irreal, porque eso se queda rondando, de hecho, genera más desinformación que información. Entonces, claro, todo el tiempo está circulando y uno creería que eso se pasan los años, los meses y se borra del sistema y que ya no lo volvemos a ver, pero realmente todo eso queda en la nube y se puede volver a revisar todas las veces que sea posible. Sí, también creo que esa es una muestra, gracias Luis, porque esa es una muestra también de cómo nosotros como seres humanos hemos dado ese poder a la tecnología del registro, pero perdimos totalmente como en parte la empatía, ¿cierto? De pronto antes no se grababa, pero por lo menos se defendía, había de pronto un poco más de compasión, pero también había un poco más de entrega como por el otro. Y hemos visto que ahora somos un poco más de individuales, y escuchamos palabras como, pues, ¿para qué me voy a meter si luego van a volver? O, ¿cierto? Como todos esos elementos. Y sin duda alguna, pues, eso es parte de lo que somos como seres humanos, pero ahora estamos viendo esa transformación hacia el otro lado que tampoco es tan beneficiosa, ¿cierto? Aquí vamos con Mm. otro ejemplo, es justamente vinculado, aquí materializando también, que bueno, el anterior también está pues también muy relacionado con 1984 de Orwell, ¿cierto? Acá tenemos justamente esa imagen del gran hermano que está presente en todo momento y en todo lugar vigilando
Y como lo decía ahorita Lili, que ponía pues como el contexto, como los diferentes avances tecnológicos pues han servido para resolver ciertas necesidades, pero también, ¿cierto? Han estado al servicio de unos intereses de orden político e ideológico. Por ejemplo, acá pues esta noticia, aquí, creo que sí, casi todas, solo una es como contexto internacional, pero la mayoría son Ujú. de aquí de nuestro contexto colombiano. Aquí ya vemos justamente cómo se aprovechan estas herramientas y estas tecnologías para, digamos, fortalecer esos sistemas de vigilancia eh, en una ciudad, en una población, ¿cierto? Eh, y bueno, aquí pues en el titular de la noticia lo presentan, ¿cierto? Como una posibilidad para prevenir el crimen dentro de la región, pues que pues ese sería pues como el ideal, pero sabemos que de allí con estas apuestas hay unos intereses detrás también que buscan ir más allá, ¿cierto? Más allá de un bien, un bien común, sino de justamente, ¿cierto? Asegurar y mantener esa vigilancia y ese control social. No sé, Lili, si tú ibas a mencionar algo aquí de... No, y también ver que, por ejemplo, nosotros desde el lado colombiano, pues estamos asumiendo muchos roles de tecnología, seguramente más de los que deberíamos, teniendo en cuenta que la tecnología todavía no es accesible y barata para todos, ¿cierto? O sea, miren, por ejemplo, el Valle del Cauca, de pronto teniendo otras necesidades más puntuales en cuanto a orden público que se pueden organizar, saneamiento, agua potable, la electricidad, ¿cierto? Como los espacios culturales, por ejemplo, el fortalecimiento de todo lo que es cultural allá. Y pues por así decirlo, invierten en algo que les va a ayudar, como decía Leo, a vigilar, porque es más vigilar que controlar ese o regular el crimen o los robos o demás, es más una vigilancia. Y también es un elemento muy cultural. Obviamente para nuestra cultura esto es muy favorece demasiado a los políticos y a los grandes, pues porque nosotros estamos acostumbrados a ser vigilados. Nosotros vivimos en vigilancia desde nuestros patrones de la familia hasta los patrones incluso laborales, todos nuestros espacios, si ustedes se ponen a reflexionarlo, desde que estamos en la escuela, bueno, desde la familia, ya estamos siendo muy vigilados porque culturalmente tenemos unas enseñanzas y unos aprendizajes de vigilar y controlar. Pero también lo vivimos en la escuela, luego en el colegio y luego cuando pasamos a las universidades y a los trabajos, pues que también eso lo vivimos constantemente. Y ahora más, porque verán noticias también donde se ha visto que habían personas, te entregan la laptop del trabajo o la computadora del trabajo, pero te están vigilando todo el tiempo con programas que pueden encender tu cámara para ver si estás conectado o que tienes que tener un movimiento del mouse a los 5 o 6 minutos, no puedes quedarte quieto, como todos esos elementos de la tecnología que le ayudan al otro a vigilarnos y a nosotros mismos también, porque nosotros somos nuestros primeros verdugos ahí jugándonos al doble. Alejo eso. Aquí vamos con otro ejemplo. Esta película es sumamente bella, interesante, es Her. Hace poco salió esta noticia, esta sí es en contexto internacional. Bueno, quienes no han visto Her, pues la invitación es que la vean, es una película súper buena. Eh, acá tenemos al protagonista que es Teodoro, ¿cierto? Y Teodoro pues está pasando por una ruptura amorosa, un divorcio, y empieza a entablar un vínculo afectivo y amoroso con una inteligencia artificial, que se me escapa el nombre, es Samantha, no recuerdo, creo que sí, Sí, sí. Sí, Alejo. Samantha, bueno, es una inteligencia artificial que la configura con voz femenina y se llama Samantha, empieza inicialmente a entablar un vínculo de amistad y a medida que va interactuando más y más y más con esta inteligencia artificial, pues ya se crea un vínculo más afectivo, amoroso, ¿cierto? Y hace poco, pues sí, esta noticia es de esta semana, en
en el cual pues ya salió eso, que una japonesa de 32 años se casa con Klaus, ese es el nombre que le dio, su pareja de IA creado con chat GPT, ¿cierto? Entonces aquí, mire, desde el 2013, pues desde la ciencia ficción ya se empieza a hablar un poco o vaticinar un poco esos cambios y transformaciones o esos vínculos con la inteligencia artificial. Aquí ya también vemos entonces cómo desde la ciencia ficción y estas distopías se empiezan a mostrar esos otros modos de relacionamiento ya desde la parte amorosa, desde la parte afectiva, la parte psicológica, eh, y qué implicaciones está empezando a generar, ¿cierto? Y ya vemos vea, casos reales donde ya pues, hay personas que prefieren eso, eh, estar interactuando con la IA que con personas reales, ¿cierto? Eh, y ya eso, pues yo creo que ahí ya también surge esa pregunta de orden ético, ¿cierto? También pues frente a, bueno, cuáles son esos vínculos que vamos a entablar en un futuro, eh, cuáles son pues como esa red de apoyo con la cual nosotros vamos a contar, ¿cierto? O qué es lo que está pasando en nuestras interacciones sociales que recurrimos mejor como a estas herramientas, ¿cierto? Yo creo que también últimamente ha salido mucho también como estas noticias sobre cómo estas herramientas como ChatGPT, Gemini, bueno, todas estas herramientas de IA, chats conversacionales, pues se están empezando a utilizar mucho por niños, adolescentes, adultos incluso, eh, como un punto de fuga o de ayuda en temas de terapia, ¿cierto? Eh, temas de orden psicosocial. Y aquí pues ya también surge la pregunta realmente, bueno, estas herramientas realmente están diseñadas para ello o debemos eso, generar como conciencia en las personas que estamos interactuando con estas tecnologías de que pues eh, existen unos profesionales calificados que realmente nos pueden orientar mejor al respecto, ¿cierto? Porque sabemos que estas herramientas de inteligencia artificial también pues tienen sus limitaciones, tienen sus errores, tienen sus sesgos, porque pues sabemos, pues, son herramientas creadas por seres humanos y en esa medida pues también reproducen esos errores o sesgos que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, allí también surge importante pues como esa pregunta allí. Y bueno, aquí vemos un Alejo, ejemplo. tenemos una manito alzadita. Ay, bueno. Luz, dale, te damos la palabra. Lo que pasa es que yo esta mañana, viendo pues la diapositiva que está acá que están compartiendo, no es relacionado, pero sí es como con la inteligencia artificial, pero escuché la noticia ya a medias. No sé si ustedes la tienen más, que una inteligencia artificial como de esas que hacen negocios se rebeló contra las personas humanas en el negocio. Eso hasta dónde es cierto. Y yo me quedé pensando esta mañana, ay Dios mío, entonces, pues hacia dónde vamos. Porque ahora pues uno ve una inteligencia artificial, todavía no son pues los androides esto, los robots, todo pero sí es como algo insustancial, digo yo, ¿cierto? Que no lo vemos, que lo escuchamos y que de pronto resulte pues se revela contra quien se supone que es el humano para el que está trabajando, ¿cierto? Luz, Entonces, pues, ay, pues no tengo el contexto de toda la noticia, pero sí, y fue esta mañana que lo escuché, porque cuando prendí, está en un podcast, cuando lo prendí en unas noticias que está en podcast, mm, iba como en la mitad. sí, Luz, pues realmente hace como 2 meses yo también leí una noticia como muy similar sobre cómo pueden llegar a revelar, que ni siquiera es como como que se rebelen. Lo que pasa es que consumen de lo mismo que nosotros como seres humanos le damos, ¿cierto? Entonces, lo más probable es que el mismo ser humano que la está programando, ellos funcionan también con todo lo que nosotros conocemos, el lenguaje de programación es lo que los hace poderosos, lo que les da como todo lo que ahora llaman el prompt. Entonces, lo que yo leía y el análisis que hacían los expertos era que realmente no fuera como que se revelan, sino que como la persona que los programa,
es un ser humano lleno de sentimientos, de emociones y demás. Y no sabe, o sea, la inteligencia artificial es como lo que nosotros tenemos también en nuestros celulares, todo el tiempo nos está escuchando. O sea, ellos escuchan las conversaciones, escuchan todo lo que nosotros le demos para consumir. Entonces, realmente lo que hacen es como una adaptación de esos sentimientos que está haciendo la persona que los está adaptando. Lo más probable es que algunos de los empleados, así como en uno de sus momentos de ser humano, obviamente que todos lo tenemos, pudo haber dicho algo, mencionado algo que constituye para la inteligencia artificial que maneja ese programa, constituye igual información. Entonces lo que ella hace es regenerarse con esa información constantemente. Es muy particular porque igual es un producto de nosotros mismos. No es como que ellos solitos lo vayan a hacer, sino que es un producto de nosotros mismos. Entonces, en la práctica, a ver si logro como entenderlo. En la práctica, ¿cómo sería esa forma de revelarse? Yo creo que incluso voy a poner un caso que es un caso un poquito fuerte y es como los dos, yo creo que ya van tres casos en los que tres adolescentes tenían ChatGPT en sus programas, pues en sus celulares y hablaban todo el tiempo sobre la posibilidad de quitarse la vida, ¿cierto? La inteligencia artificial debería tener como un nivel en el que ya no te dejes escalar en esa conversación, o sea, que ya no puedas seguir dándole más para que ella se pueda nutrir de esa información. Y eso no pasó. Y los tres adolescentes se suicidaron en diferentes momentos de la historia, pero todo con inteligencia artificial. ¿Cierto? Y mira que ahí pasó como a la inversa, pero realmente lo que está pasando es que el ser humano le está dando la información para que la inteligencia artificial te responda y te dé más información y te vaya nutriendo en ese campo. ¿Qué puede pasar también lo que dice Luis? Errores de programación. Claro, porque es que somos nosotros quienes programamos todas estas inteligencias y todo lo que son las máquinas que tenemos a nuestro alrededor. Pueden tener errores y fallas, claro, porque somos seres humanos y ellos también están pues mediados por nosotros. Pero mira lo que pasa en una conversación con una inteligencia artificial, mientras yo más cosas y elementos le doy, él más posibilidades tiene de ir y buscar en el universo de la web. Entonces se nutre infinitamente de todos los elementos que se puedan nutrir. Es decir, en elevación de conocimiento, pues nos va a superar. Entonces imagínate cuántas versiones les pudo haber dado a ellos de formas de hacer lo que ellos tenían en su pensamiento. Y si yo estoy en un momento con esa conversación y con esa conversación, pues al final termino haciendo como todo lo que sea para lograr eso, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay uno de los elementos como más fundamentales en todo lo que es de inteligencia artificial es el lenguaje. Y es como nosotros nos comunicamos con ellas y también con nosotros mismos, porque todo el tiempo estamos siendo escuchados. Entonces, obviamente, todo lo que nosotros llegamos a visualizar ahora con las tecnologías hace parte de lo que nosotros somos, pero también tiene ese deje de lo que nos venden y nos ofrecen a través de los algoritmos. Yo creo que ahí hay muchos elementos por reflexionar, como nosotros como sociedad, qué lenguaje le estamos dando también a la inteligencia artificial y hasta dónde le estamos dando la información. Yo ahí quisiera como añadir algo, justamente como en este caso que menciona eh, Mariela, era Mariela, Luz Sí, Mariela. Luz. Eh, y es también, pues, convendría eso, como analizar en detalle, pues, como estos casos, porque no sé si lo han notado cuando han interactuado con estos chats conversacionales, estas herramientas de IA, ellos tienden, digamos, la manera que están, no sé, programadas, configuradas, tienden a ser muy condescendientes con el usuario que está con el que está interactuando, ¿cierto? Entonces, quizás de pronto en esas conversaciones que tuvieron estos adolescentes allí, de pronto ese lenguaje, esa información que ellos fueron allí compartiendo en el chat o esas ideas, esos sentires, posiblemente indujo, pues porque pues estas herramientas de IA lo que hacen es recopilar estos datos para predecir unas ciertas respuestas. Posiblemente en esa información, esos datos que le compartieron los adolescentes, pues los datos arrojaron o inducieron esa, digamos, como esa conclusión final en la cual
ellos sintieron que era un consejo que estaban recibiendo de suicidarse, de pronto por también la misma información que ellos mismos, los adolescentes les estaban brindando. Entonces allí también, sí, también es como tener en cuenta esto y es que estas herramientas están diseñadas justamente para generar pues como cierto nivel de complacencia con los usuarios que las estamos utilizando para justamente mantener esos vínculos, esas interacciones, ¿cierto? Entonces allí también es como importante tener eso presente. Avancemos, pasemos aquí al No sé canal. si Luz quería mencionarnos Ah, algo ahí, como ya ahorita la voy a activar también el micrófono, Alejo. Luz. Eh, sí, es que me hace mucho ruido, me hace mucho ruido eso de rebelarse y en mi cabeza estaba como pensando, bueno, lo de el suicidio que aconseja la inteligencia, entiendo lo que está diciendo Alejandro, que puede que haya habido tanta información, seguro depresiva, hasta que finalmente pues Sí, tiende a decirle, no, haz esto, ¿cierto? Pero y en el caso de revelarse, se me ocurre porque me ha hecho mucho ruido y es si de pronto, porque yo digo, ¿cómo es la revelación, esta forma de revelarse en la forma práctica? Entonces, cuando eres un apoyo de negociación, ¿cierto? Eh, y se me ocurre que será que entonces no le da información, no te doy más información, o te doy información errática, o como se, pues que es que yo es porque yo pienso, bueno, si es un androide, un robot, pues no sé, cogerá, pero es que es una cosa intangible que está que es una voz a la que yo le hablo, ¿cierto? Entonces yo, sí. eso era lo que me hacía como ruido, pero yo creo que como que llegué a esa conclusión yo misma, Yo creo, ¿cierto? Luz, que a todos nos hace el mismo ruido. Sí, sí. sí, yo creo que es una pregunta, un cuestionamiento que a todos nos genera Ujú. cierta preocupación. Ahí Una de pregunta. pronto, pues, dale Luis. Dale, Luis, Al respecto claro. de lo que dice Luz, una IA no es como un algoritmo, Sí. o sea, como una especie de Sí, sí, es un algoritmo, algoritmo. eso. Entonces, si el algoritmo, por ejemplo, no sé, puede equivocarse, pues no da ciertas, ¿cómo decirlo? A ver, tiene un límite. Tiene un límite, tiene muchos límites, pero como ahora lo estamos visualizando, como consume tanto de la red, de todo lo que hemos puesto nosotros mismos como seres humanos en Internet. Entonces, pues imagínense en el límite, cuántos datos recorren a diario, que se suben, se bajan, están rodando por todas partes. Todos esos datos los puede consumir la inteligencia artificial. Solo con una pregunta que le hagamos, por ejemplo, redacta bien este correo. El correo, ¿cuánta información tiene? Ese correo, ese mensaje que le estamos diciendo que redacte bien. Puede que tenga información de nombres de personas, puede que tenga información de lugares, ubicaciones, o sea que todo el tiempo va a estar consumiendo información. Y ahora más, porque para nosotros es el boom, pero las inteligencias artificiales están desde hace mucho circulando en nosotros, en nuestros celulares. O sea, solamente con nosotros ya cuando usábamos Google y Google Maps y todo lo que tiene que ver con esta suite de búsqueda, ya ahí teníamos algoritmos e inteligencias artificiales, así que hacen parte también de todo lo que nosotros tenemos como elementos em, dentro de las inteligencias artificiales. Sí, es un algoritmo que se nutre todos los días con toda la información que le damos, ¿cierto? Pero, por Y hasta ejemplo, con la que no le damos. un número mal puesto, digamos que uno está haciendo como una ecuación y un número mal puesto dentro de la ecuación del algoritmo, ¿cierto? Podría dar una respuesta diferente, o sea, podría hacer Errado. que no dé la respuesta que esperamos, sino que, ¿cierto? Que dé una respuesta como con respecto pues a lo que dice Luz, que pudieron haber colocado un número mal puesto en el algoritmo y que entonces dicen que se reveló, pero es que está con ese número mal puesto, entonces está dando es una respuesta que no esperaban, una respuesta errática. Ujú. Ujú. Sí, o sea, todo lo que, y todo lo que podríamos hablar también de las inteligencias artificiales y más en todas las distopías que hemos visto, porque casi que siempre es como la tecnología asumiendo su propio rol, lo que nos propone Luz, como asumiendo su propio rol y haciendo sus propias acciones. Entonces,
Yo creo que esas son las preguntas que tenemos en este momento como humanidad, como cómo podemos hacer uso responsable, ético, inteligente de las inteligencias artificiales y cómo también las usamos para fortalecernos a nosotros mismos como humanidad. Porque vean que con tantos avances tecnológicos, pero todavía tenemos hambruna, todavía tenemos personas que no consumen todos los alimentos que deberían consumir en el día, el agua como la desperdiciamos, ¿cierto? Cuando podríamos utilizar las inteligencias artificiales para generar todos los mecanismos posibles para que eso no siguiera pasando, ¿cierto? A mí me sorprende son lo rápido. Les voy a contar, no sé si tengo, si me lo permiten, una anécdota. Mi Claro que apellido es sí. Noava. Yo soy Mariela López Noava. Y toda la vida me ha llamado mucho la atención el Noava, de dónde salió. Yo soy bibliotecóloga de base y hace muchos años había leído un libro que yo recordaba que se llamaba como La montaña de oro, pero yo pensaba que era de Pizarro. Y yo con mi inquietud, me gusta mucho Géminis. En estos días le pregunté a Géminis que me diera datos. Yo siempre le digo, ¿puedes rastrear datos sobre el apellido Noava? Entonces me dijo de dónde, que era de Illinois, que era de Checoslovaquia y que... No sé si La fue a mí. dejamos de escuchar. Yo también, sí. Luz, te dejamos de escuchar. No, y yo quería saber el final de esa historia. Nos quedamos a medias con la... No. Luz, le voy a poner por acá un mensajito. A ver si... Eso. Ahí ya le aparece el micrófono apagado. Sí, como que seguro vio el mensaje que les puse, que le puse. La IA se reveló, empezamos a hablar de la IA y Se reveló. no, no Ay, hablen buen más chiste. de IA. Eso. No, ya le sigamos leyendo mientras ella vuelve y se... Bueno, a propósito como de esas reflexiones y esas preguntas, ¿cierto? Esos futuros distópicos, Ujú, que en este caso pues tocamos ya este último ejemplo que es con la inteligencia artificial, pues Byung-Chul Han, que ya lo mencionábamos ahorita, pues es un filósofo surcoreano que se ha hecho también pues estas preguntas sobre sí. esa relación entre el hombre y la tecnología y aquí nos plantea un poco en esta cita justamente cómo estas herramientas y estas tecnologías cada vez se van presentando y prestando para hacer herramientas de vigilancia, de control, que se nos presentan con una falsa libertad y comunicación, ¿cierto? Pero que detrás de ella hay unos intereses pues detrás, ¿cierto? Entonces, allí un poco la invitación es justamente reconocer estas lógicas de control, de dominio que pueden haber detrás de estos intereses por medio de estas herramientas y tecnologías, el poder vislumbrar un poco esas distopías, esos mensajes valiosos y potentes que nos deja la ciencia ficción para eso, empezar nosotros a preguntarnos cómo transformamos entonces esa realidad, ese vínculo con la tecnología a propósito de lo que ya mencionábamos, o sea, cómo utilizarla de una manera más ética, más responsable, mucho más eh, consciente, ¿cierto? Que de hecho vi un Chulhan hace poco que se ganó el premio, ay, se me olvidó el nombre, el premio de Asturias, pero se me escapa otro nombre, Espérate, negrito, que a mí también. Catalina de Asturias, algo así, Princesa de Asturias, sí. Eh, Eso fue un reconocimiento que le hicieron pues, desde la semana pasada, hace poco. Y en el sí. discurso que él daba, pues hay una pequeña frase pues, súper potente. Él la mencionaba directamente con los dispositivos móviles, pero siento que pues, aplica en general para las tecnologías de información y comunicación, todas las tecnologías. Eh, y él decía pues, de que o sea, nos hemos convertido, creamos estas tecnologías como herramientas al servicio nuestro, pero nos hemos ido convirtiendo nosotros en las herramientas al servicio de esas tecnologías. Entonces, allí un poco lo que nos invita es a cuestionarnos esa relación, ¿cierto?
y volver a esa idea inicial de que estas tecnologías son herramientas y no al contrario, ¿cierto? Y que pues esos futuros distópicos, esas ciencia ficción nos ayuda justamente, son esas señales de alerta, ¿cierto? Para pensarnos un poco y generar resistencia a propósito, ya para ir como haciendo como un cierre, una conclusión sobre, una conclusión, hombre, preguntas abiertas, ideas para seguir conversando, pero sí dejar como esa provocación allí, ¿cierto? Eh, y un poco allí pues la pregunta que nos debemos hacer es justamente pues eso, qué resistencias aparecen en en la ciencia ficción, cómo se relaciona eso con lo digital, qué posibilidades de fuga nos insinúan, ¿cierto? Porque la ciencia ficción pues no solamente nos muestra pues como estos futuros distópicos o catastróficos, pero sino también mirar, bueno, cuáles son esas líneas de fuga o esos puntos en los cuales se puede generar un acto de resistencia. Y allí pues surge pues como la pregunta, bueno, y aquí traemos justamente esta imagen de Matrix, no sé si reconocen la escena, ¿cierto? Eh, allí Neo al frente del rey de las máquinas, buscando eso, como eh, la salvación de la humanidad, ¿cierto? Y un poco es eso, pensar en esas insurrecciones, ¿cierto? Esas insurrecciones que nos inviten a generar resistencia, cambios o alertas de protesta, para poder justamente pensar las distopías no solamente como, como algo catastrófico, sino que también denuncian, nos pueden sugerir esas grietas frente a esas lógicas del mundo que se nos han impuesto para nosotros tomar conciencia y una postura mucho más clara, ¿cierto? Y que esas Sí, insurrecciones, dale, 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 dime, dale. dale, dale. No, ahí te iba a complementar que también como esos puntos de fuga, que también los han abordado mucho desde el punto de fuga en la literatura muy actual, desde las narrativas de insurrecciones, están vinculadas justamente con cómo nosotros nos asociamos con los otros desde el ámbito cultural y social. Entonces, también como que esa relación que podemos llegar a tener y de organizar como todos esos elementos que nos hacen ser otra vez humanos, porque casi que todas esas insurrecciones buscan renovarnos como seres humanos o en cualquier caso recuperar nuestra dignidad en cualquier elemento, laborales, por ejemplo, de reconocimiento como hombres, como mujeres, de salvaguardar del medio ambiente, los animales, todos esos elementos que podemos encontrar en esas insurrecciones, pues hacen parte de renovarnos como seres humanos a partir del uso de las tecnologías, porque esas insurrecciones, pues también se están dando en ese medio tecnológico que nos apalanca en estar nosotros también dentro de lo que es el mundo de las tecnologías, ¿cierto? Como hacer el doble dentro de lo que nosotros estamos viviendo del algoritmo y demás, la insurrección nos lleva también a eso. Y bueno, aquí traemos pues como una breve cita justamente para entender desde la ciencia ficción cómo se presentan esas insurrecciones, ¿cierto? Acá tenemos este diálogo de Morfeo cuando está hablando con Neo y le está explicando justamente qué es eso de la Matrix. Y le está diciendo pues que Matrix es un sistema, que ese sistema es el enemigo, pero que cuando está dentro de ese sistema, alrededor pues hay empresarios, profesores, personas, ¿cierto? Y son personas que están tratando de salvar, ¿cierto? Y que muchas veces no están preparadas para desconectarse, pero que pues buscarán la manera de proteger ese sistema, ¿cierto? Entonces allí pues como reconocer ante esas lógicas de control y dominio que pueden estar presentes en esta relación con la tecnología, también reconocer, bueno, qué elementos de los que hay allí eh, pueden ser esos puntos de fuga para encontrar nuevas posibilidades y nuevas respuestas que nos ayuden a vincularnos de manera más asertiva, no solo con la tecnología, sino también con el otro. Eh, y bueno, no, aquí traíamos pues como una cita final de Alvin Toffler sobre la ciencia ficción, ¿cierto? Yo creo que pues un poco la conclusión a la cual podemos llegar con este espacio de conversación, de reflexión, es justamente
darle un valor significativo a la ciencia ficción, ¿cierto? Que hace parte de la literatura, hace parte del entretenimiento, pero, digamos, tiene un valor, un significado de orden crítico, como lo dice acá el autor, pues es una herramienta que nos puede ayudar a expandir la mente y fomentar el hábito de anticipación. Cómo a partir de estas obras nos podemos anticipar para diferentes cambios sociales, económicos y políticos asociados con tecnología, ¿cierto? Aquí esa invitación, a estudiar estos autores, estos referentes de la ciencia ficción, ¿cierto? Eh, de los cuales ya hemos hablado, los hemos citado, hemos mencionado algunas de sus obras, ¿cierto? Porque pueden ser una herramienta, una posibilidad que nos ayude en eso, a imaginarnos cuál va a ser ese futuro que nosotros queremos como seres humanos. Y bueno, pues ya para finalizar, pues quienes nos han acompañado aquí hasta el último momento, que ya me fue un poquito largo el encuentro, eh, pues mm, lo pueden escribir por el chat o bueno, al menos que les quede resonando la pregunta, ¿cierto? De todo esto que hemos conversado, de todo lo que hemos reflexionado en torno a ciencia ficción, distopía, esas insurrecciones, pues, eh, qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué acción concreta podríamos hacer eso para resignificar esa relación o ese modo de habitar el mundo digital, ¿cierto? ¿Qué prácticas podemos transformar que nos ayuden a salir un poco como de esas lógicas en las cuales a veces se nos quiere instaurar con el uso constante de estos medios y tecnologías? Un poco esa es como la invitación y bueno, no, pues cerrar también, pues agradecerles por el espacio y quedarnos con esta idea pues de que eh, la ciencia ficción y la distopía pues también no solamente nos ayuda a preguntarnos, a cuestionarnos sobre la realidad que estamos viviendo, sino que también puede ser una herramienta para transformarla. No sé, Lili, si tú vas a mencionar algo más ya para ir. Por aquí, Edison. Sí, profe, por ahí ya Edison nos dejó una participación ahí. Desconectarse digitalmente es la mejor forma de reconectarse humanamente. Está muy genial. No, yo creo que también como retomar como la invitación de sobrepensar también esos elementos de las tecnologías, esa relación que tenemos diariamente con ella, ¿cierto? Como para qué estamos utilizando, por ejemplo, nuestro tiempo libre, si estamos, qué es lo que estamos viendo en redes sociales, como todos esos elementos que también hacen parte de reprogramar ese mismo algoritmo tecnológico que tenemos a nuestro alrededor. Claramente, si empezamos a ver algunos de los elementos que nos ayudan de pronto a fortalecernos como seres humanos desde nuestro ámbito más amplificado, el ser un poco más condescendientes con los demás, un poco más comprensivos, éticos y tener un relacionamiento muy diferente con toda nuestra realidad, pues obviamente eso va a ser lo que nos va a seguir apareciendo seguramente en en nuestras redes sociales y demás. Y también como que de estas conversaciones que tenemos siempre con las distopías y con todas el poder de la ciencia ficción, como visitar de nuevo esos espacios que hoy mencionamos y de la literatura claramente, porque son espacios que nutren demasiado nuestros pensamientos. Por ejemplo, Wing Chun Han es uno que nos da demasiado que pensar con solo leer dos o tres apartados. Yo creo que ustedes van a cualquiera de sus libros, leen una página y quieren pensarlo por ahí 2 días. Entonces yo creo que hace parte de los autores que yo creo que debemos también reforzar más si alguno de aquí es profe o si tiene algunos elementos de charlas, visitarlo y compartirlo con más personas y como compartir también estas reflexiones con algunas personas más para que seamos un poquito más de pronto arruinando el algoritmo y haciendo un poco de insurrección dentro de todo lo que cabe en este mundo digital. Ah, sí, Alejo, eso te iba a decir que mira que tuvimos ahí 3 participaciones súper interesantes. Muy chéveres, vean teoría de universos paralelos, vean las noticias ya que es ser ficción, pero ya realidad, vean. Hombre enamorado de la IA y fue estafado, de suicidio asistido, sí, cómo empiezan a habitar desde la cotidianidad muchos aspectos que antes
solo estaban en la imaginación o en la literatura, en las películas. Eh, y vean, nos quedamos a la espera del origen de Noava. Ahí, bueno, nos quedamos con la incógnita. No, aquí estoy. Ah, Aquí está. Que Hola, yo no sé qué Luz. le pasó. No, entonces es para decirles que me sorprendió porque es supremamente rápida. Yo me había leído un libro hace mucho, hace más de 20 años, que hablaba de la montaña de Noava, yo soy Tituango, en San Andrés de Cuerquia. Pero leí ese libro y bueno, perdí la pista y ahora le dije a la inteligencia que yo había leído como un libro que era como de Pizarro, rápidamente. Yo no sé, en una milésima de segundo me dijo, no es de Pizarro, es de Gaspar de Rodas y tiene buena memoria. Encontré que sí habla de la loma de Noava, pero es imposible que sea, que entonces tus ancestros hayan llegado de Checoslovaquia a Alemania porque esa migración se dio en finales del siglo XIX, XVIII, y entonces, y este libro es de 1500 algo. ¿Sí? Es como hizo la reflexión rápidamente. Entonces, finalmente dijo que el apellido podría ser una toponimia, ¿cierto? De ese lugar, que mi ancestro había tomado el apellido de ese lugar que se llamaba la Loma de Noava. Y sí, como que coincide porque, pues porque queda en San Andrés de Cuerquia, mis abuelos son de Ituango, y San Andrés, pues ustedes saben que queda en la vía para Ituango. Claro. Ujú. Y el libro, yo me acuerdo que llamaba La Montaña de Oro y era como de crónicas de esa época, de la conquista. Y Gaspar de Rodas sí fue el que estuvo inclusive con Valdivia por estas zonas, que hicieron un repartimiento de tierras por el oro que hay por todo el cañón del río Cauca, Cáceres, todo esto. Y lo hice en cuestión de un segundo, una cosa rapidísima. Entonces, esto para decir que yo creo que las inteligencias artificiales, si las sabemos utilizar como en esa forma académica, de hecho alguna vez una inteligencia me dijo nosotros los humanos, y yo le dije, no, no eres un humano, recuerda que eres una inteligencia artificial. Me dijo, perdón, estoy aquí para apoyarte, porque sí, eh, se pueden ir como sintiendo como parte de lo que uno es, ¿cierto? De tanta información que uno les va dando. Bueno, eso es complejo. Total. Pero Pero gracias, Luz, entonces por sí, ya, traer esa historia. Esa historia nos da, pues ahora, eso es una parte muy positiva, por ejemplo, que ahora podemos conocer mucho de nuestro pasado y generaciones que uno, yo creo que antes hubiera sido muy complicado. sí, Total. complicadísimo. Y yo creo que es la forma de preguntar. Como siempre Así. recordándole, rastrea información, datea tal información, como como para que entienda que, que, que sí, que está al servicio nuestro, digo yo. Ujú. Total. Muchas gracias, Luz. Y a todos los demás por participar y por haberse quedado hasta el final, final, final. Lili, Alejo, no, muchísimas gracias a ustedes. Estuvo muy chévere el taller. Creo que justamente lo que quiero decir como para este cierre, que va a ser muy cortico, es que se cumple como con ese espacio de reflexión que queríamos tener alrededor de este ciclo pues que creamos y con el que esperábamos finalizar el año. No existe otra forma más bonita de terminar Cultura TIC que reflexionando, sabiendo cuál es esa relación que tenemos con la tecnología, qué estamos haciendo, de qué manera estamos percibiendo toda esa información que nos está llegando desde el exterior, desde las películas, desde las series, desde los libros, cómo estamos convirtiendo eso en nuestra nueva manera o en nuestra forma de habitar ese nuevo mundo digital que todos los días se construye, se deconstruye también y que todos estamos pues como transicionando por ahí. Me uno a Lili pues como a una gratitud un poco más extendida, no solamente por la participación en este taller, sino por la participación en todos los talleres de este año de Cultura TIC. Creo que durante este año ha sido en donde más hemos visto que se cumple como este propósito de conversar, en donde los asistentes no tienen miedo de prender sus micrófonos, de prender sus cámaras, de hacer preguntas, de compartir anécdotas
y nos hace muy felices saber pues que el propósito de esta estrategia se está cumpliendo y que estamos teniendo el impacto que queremos tener y que no somos únicamente nosotros desde de arroba hablando, sino que hay otras voces que también están mostrándose acá para de cierta manera premiar, no se me ocurre ninguna otra palabra en este momento, queremos invitarlos a un encuentro virtual que vamos a tener el 3 de diciembre, en donde vamos a hacer la idea es entregarles a ustedes pues como algo memorable por su participación, por su asistencia, no solamente desde Cultura TIC, sino desde todas las estrategias de Arroba. Es un encuentro donde vamos a aprender a preparar a más hijos, donde vamos a hablar de cómo se relaciona la música con la Navidad, es un cierre de año navideño, como para que ustedes puedan vincularse, puedan participar, puedan acompañarnos. Yo creo que Aleja nos comparte por el chat la invitación. De todas maneras, como nosotros tenemos todos sus datos, entonces vamos a enviarles en las próximas semanas un correíto en donde van a tener el enlace de inscripción para que puedan participar y para que nos puedan acompañar. Ahí también vamos a conversar de una manera pues más relajada, no con la tecnología, sino con la Navidad, la tradición y el sonido. Muchísimas gracias, ya no les tomo más tiempo y nada, nos vemos entonces en el 2026 con más Cultura TIC y esperamos que en ese 2026 también nos puedan acompañar Alejo y Lili. Chao, que estén muy bien.